Unos pensaban que estaba todo claro, otros pensaban que había algo turbio, pero todos ellos admitían que algo de componente islamista sí que había. La pregunta para los escépticos era, ¿y además de estos islamistas, qué hay? O mejor dicho, más que además, detrás de estos islamistas, ¿quién está? ¿Está ETA? ¿Están las cloacas del Estado vinculadas al Partido Socialista? ¿Están servicios secretos marroquíes? Intuíamos que la explicación no podía ser simplemente este grupo de islamistas ha atentado, porque nos parecía que ese grupo de islamistas no hubiera podido actuar solo. No sabíamos qué había detrás, pero sabíamos que había algo detrás. Un episodio que contribuyó muchísimo a convencernos a todos de que había sido un atentado con componente islamista fueron las palabras de Zapatero nada más salir elegido, donde anunció su intención de retirarse de Irak. La verdad es que fue una jugada inteligentísima, porque la reacción de todos, incluso de aquellos que aquel día, 14, 15 de marzo, todavía estábamos convencidos de que había sido ETA, la reacción de todos fue acusar a Zapatero, en nuestro foro interno, de irresponsabilidad. Nos dijimos a nosotros mismos, ¿pero qué está haciendo este señor? Si esto ha sido, como él dice, un atentado islamista, entonces está dando la razón a los terroristas, les está dando aquello por lo que los terroristas han atentado. Con lo cual, centramos nuestra indignación en ese irresponsable Zapatero e inconscientemente empezamos a aceptar esa tesis islamista, porque al acusarle de esa irresponsabilidad, en el fondo lo que estábamos haciendo era aceptar que lo que decía era cierto, que había sido un atentado islamista. Aquella jugada que se inició con esas declaraciones de Zapatero y terminó con la explosión del piso de Leganés fue la que marcó en la opinión pública la validez de la versión oficial. Durante el primer año después de la masacre y hasta aproximadamente el aniversario casi exacto, el primer aniversario, las investigaciones de los medios de comunicación independientes fueron ahondando en los enigmas que veíamos, en los agujeros negros, en los flecos siniestros de la versión oficial. Y al decir medios de comunicación independientes, pues realmente estoy exagerando, porque solo hubo un medio de comunicación independiente que durante aquel primer año tirara del carro de las investigaciones, y ese es el periódico El Mundo. Durante aquel primer año empezamos a conocer un montón de detalles siniestros. Empezamos a conocer, por ejemplo, pues que los presuntos terroristas del 11M, esos islamistas, tenían los teléfonos intervenidos antes del atentado. Con lo cual, pues pensamos en nuestro foro interno, caramba, ¿indicará eso que quien estaba detrás de estos islamistas eran las cloacas del Estado? Empezamos a conocer que había habido dos caravanas de transporte de explosivos paralelas, una que venía de Asturias con Gomado Seco y otra que venía de Francia y que fue la de los etarras detenidos en Cañaveras, con lo cual, al ver esa coincidencia temporal, al ver esa coincidencia física, porque eran dos caravanas que casi siguieron rutas paralelas hacia Madrid, al ver eso nos preguntamos, ¿puede ser casualidad que se produzcan los dos transportes de explosivos en el mismo fin de semana? El de ETA y el de los islamistas. ¿No estará indicando esto que detrás de esos islamistas está ETA? Supimos también pues, que había algunos implicados en la masacre, que habían huido a Marruecos, supimos que alguno de ellos estaba tranquilamente allí jugando al dominó, gozando de la protección del gobierno marroquí o cuando menos de impunidad. Nos preguntábamos entonces, caramba, ¿no indicará eso que están los servicios secretos marroquíes detrás de estos islamistas? Es decir, durante el primer año estuvimos viendo todos esos flecos siniestros de la versión oficial, tratando de encontrar una explicación a lo que encontrábamos inexplicable, tratando de encontrar quién había movido los hilos. Y en el fondo eso era lo que querían que hiciéramos, porque al tratar de buscar quién estaba detrás de esos islamistas, lo que estábamos era aceptando implícitamente que esos islamistas habían participado en los atentados, que era lo que querían que creyéramos. Hemos vivido durante la investigación del 11M numerosísimas intoxicaciones y todas ellas, todas las de esa primera etapa, iban dirigidas precisamente a ponernos los cebos para que nosotros entráramos al trapo de esos flecos siniestros y nos fijáramos en el fleco siniestro y diéramos validez a la versión oficial al hacerlo.
nos ponían el cebo de las conexiones con Rafael Vera y el coronel Hernando. Entonces nosotros, al saber que había un confidente de la UCO que era Rafa Zuller, decíamos, ajá, Rafa Zuller, que está conectado con el coronel Hernando, que es el de los maletines de Amedo, que es amigo de Vera, por tanto esto a lo mejor demostraría que es que esas cloacas del Estado vinculadas al Partido Socialista están detrás de estos islamistas que han cometido el atentado. Y al hacer eso, al ponernos el cebo de Rafael Vera, pues lo que estábamos haciendo era admitir implícitamente la veracidad de la premisa que querían que admitiéramos, que era que es que estos islamistas tenían algo que ver con el atentado. Todo eso cambió en el primer aniversario de la masacre por un motivo, y es que empezamos a conocer la documentación oficial de las propias investigaciones del sumario. Empezamos a conocer los datos que la policía y el juez del Olmo habían ido recabando, y pudimos empezar, ya con los papeles en la mano, a hacer un ejercicio muy simple, que es comparar esa versión oficial que nos habían transmitido con la realidad de los datos recopilados por la policía y el juez. Y eso se hizo gracias a que se desclasificaron bastantes tomos del sumario, primero 4, luego hasta 36, luego se desclasificaron posteriormente hasta el 140, y a medida que íbamos conociendo más documentación, a medida que íbamos hablando con testigos, a medida que íbamos comparando unos datos con otros, nos empezamos a dar cuenta de que las cosas realmente iban por otro camino. Empezamos a poder hacer el ejercicio de ver si esas pruebas de la versión oficial que nos habían contado eran ciertas, eran sostenibles o no. Y con lo que nos encontramos pues fue con un panorama muy curioso, y es que todas las pruebas del caso empezaron a verse afectadas de graves sospechas de falsificación, de manipulación o de colocación a posteriori de los atentados. No es que una de las pruebas del caso resultara dudosa, no, es que todas ellas resultaban no dudosas, sino dudosísimas. La furgoneta de Alcalá, pues empezamos a ver cosas como que esa furgoneta había sido examinada por 2 perros expertos en detección de explosivos que no habían olido nada en aquella furgoneta durante la mañana del 11M. Es decir, no habían olido ni ese resto de gomado seco que luego aparecería en dependencias policiales, ni tampoco habían olido que ahí se hubiera transportado 50 kilos de dinamita en 8 mochilas. Por tanto, esos perros estaban apuntando a que en esa furgoneta jamás hubo, antes de que llegara a dependencias policiales, ningún explosivo. Nos encontramos con que esa furgoneta no estaba forzada, había sido robada 15 días antes del atentado, pero no presentaba signos de robo. ¿De dónde habían sacado las llaves los terroristas? Pues al parecer al dueño le había desaparecido un manojo de llaves 8 meses antes del atentado. ¿Tiene sentido que esos terroristas que se aprovisionaron de explosivos 15 días antes del atentado robaran unas llaves de una furgoneta 8 meses antes con la intención de robar la propia furgoneta 8 meses después? Eso no es forma de actuar de un grupo terrorista, eso más bien es forma de actuar de servicios de información, pero desde luego no de terroristas que lo que hacen si tienen que robar un vehículo es robarlo escasas horas antes del atentado, lo fuerzan como les dé la gana, lo usan y lo abandonan. Si iban a abandonar la furgoneta, ¿qué más daba que la forzaran o que no la forzaran? ¿Para qué necesitaban robar las llaves 8 meses antes? Esa furgoneta además no tenía ni en el volante, ni en el cambio de marchas, ni en la manija de la puerta, ni en el salpicadero, ni una sola huella dactilar, ni rastro de ADN de ninguno de los 116 detenidos por la matanza, ni de ninguno de los muertos en Leganés, lo cual indica que forzosamente tuvieron que usar guantes, porque si no lo hubieran hecho, para conducir el coche habrían dejado rastros de ADN y huellas digitales. Y sin embargo, esos terroristas tan cuidadosos a la hora de conducir ese coche se dejan medio fondo de armario en la parte de atrás de la furgoneta, porque allí apareció pues, una bufanda, un calzoncillo, 3 guantes, 2 mantas, un jersey, una cazadora. Aquello era una orgía de pruebas. No cuadra. Si son tan cuidadosos para no dejar huellas, pues no las dejan nunca. No dejan huellas en la parte de atrás normalmente reveladoras y sin embargo usan guantes para conducir. No tiene sentido. Esa furgoneta además, pues fuimos sabiendo que los testigos no habían visto nada en esa furgoneta por la mañana. Allí en Alcalá nadie había visto nada de lo que luego se supone que aparece al llegar a Canillas. Sin embargo, esa furgoneta se lleva al complejo policial de Canillas y allí aparece en dependencias policiales ese explosivo que los perros no habían olido, esas prendas de ropa que nadie había visto por la mañana, es decir,
que da toda la sensación de que la cargaron de pruebas en canillas. Además, hemos podido demostrar recientemente que esa furgoneta entró en esas dependencias policiales 1 hora antes de lo que el registro oficial indicaba. Es decir, que durante 1 hora estuvo desaparecida a efectos oficiales y posiblemente fue en esa hora donde fue cargada convenientemente de las pistas necesarias para apuntalar la tesis islámica. La mochila de Vallecas